Bien, una vez más, bienvenidos a nivel 3 y vamos en esta ocasión a la lección 3. Ahí en su cartilla, apreciado alumno, en su cartilla de doctrina, vamos a ver la lección número 3. Entonces, yo me tomo el tiempo para que usted, aunque usted ya debe estar ahí en la lección número 3, pero vamos a mirar que es la personalidad del líder. Bien, entonces vamos a tratar algo que es de la conducta, el carácter y el temperamento de un líder. Así es de que es tan apasionante, para mí es apasionante verdaderamente tratar todos estos temas porque al final y al cabo esto es lo que nosotros vamos a mostrarle a las demás personas. Eso fue lo que, en eso fue lo que trabajó Jesucristo con cada uno de sus discípulos. Por eso le oro al Señor que usted tenga el corazón dispuesto, su mente dispuesta, para que a través de esta clase quede grabada en lo más interior de su vida, de su mente, y que de esta manera usted posteriormente pueda transmitirla a otros. Bien, entonces iniciamos. La personalidad del líder. Vamos a ir a la fundamentación bíblica como siempre lo hacemos. La fundamentación bíblica dice de la siguiente manera, en 1 Timoteo 3, del 1 al 10. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero ¿qué más sigue diciendo la palabra? Dice, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos de los líderes. ¿Qué más dice? Los diáconos, perdón, discúlpeme que me pasé. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, es decir, el liderazgo, si son irreprensibles, o sea, que no tengan ningún tipo de señalamiento. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que esta clase nos va a enseñar, la personalidad del líder. Entonces, vemos que, ¿qué es personalidad? Personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. No hay dos personas iguales, no hay dos personas que tengan el mismo carácter. Ustedes mirarán que en el grupo de Jesucristo hubo personas que eran totalmente diferentes, tenían un carácter totalmente diferente. Pero todos estaban dispuestos para hacer la visión del Señor. Todos, absolutamente todos. Y lo más importante es que dejaron tratar su temperamento, su carácter, su personalidad por el Señor. Por eso ellos fueron cambiados. Características o cualidades originales que destaca a algunas personas. Esa es la personalidad. Bien, porque uno muchas veces ve a las personas y dice, oye, qué persona tan linda, tan amable, o aquella otra tan servicial, porque eso está dentro de su personalidad. Bien. Personalidad. ¿De qué nos habla la palabra del Señor respecto a personalidad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas cosas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hay con esto? Lo que hay dentro de nosotros se refleja en las acciones. O sea, todo lo que esté dentro de nosotros, porque de lo que tengamos en el corazón,
De eso vamos a hablar y de eso vamos a actuar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros no seamos de doble personalidad, que finjamos ser ovejas y por dentro tenemos un lobo, como la gráfica. No. Algo muy interesante es que nosotros podemos ver acá que el que no tenga a Dios manifestará siempre lo que tenga en su mente y su corazón. Por eso es que las personas actúan como actúan porque no han conocido a Dios. Y el único que puede transformar las vidas es Dios mismo. Nadie más puede transformar la vida de nadie, solamente Dios. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Una vida controlada por el Espíritu Santo tendrá actitudes correctas. En Gálatas 5, 22, 23 nos muestra, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, entonces se va a ver reflejado en estas actitudes. Mas el fruto del Espíritu es amor, una persona amorosa por todo el mundo, gozoso, siempre está alegre, siempre refleja la paz. O sea, no hay cosas en él que lo tengan en inquietud o que lo tengan atemorizado, porque está la paz. Además es una persona llena de paciencia, es buena en todos los aspectos de su vida. Además es una persona bondadosa, es una persona que le cree a Dios, llena de fe. Además es una persona mansa, no importa cómo se comporten las demás personas alrededor, es una persona mansa. Además es una persona que tiene una templanza que ante las dificultades no se va a quebrar, porque sabe quién está con él. Y contra tales cosas, dice la palabra del Señor, no hay ley. Entonces vamos a mirar que dentro de la personalidad hay algo muy importante que es el temperamento, o sea, la temperatura de nuestro carácter. ¿Cómo es tu temperamento? Ahí está. Hoy el Señor nos va a hablar de eso. ¿Cuál es el temperamento que nosotros tenemos? Se describen 4 tipos de temperamento. Y unos tienen cosas buenas y otros tienen cosas malas. Pero en esta clase o con un taller que nosotros realicemos sobre esto, lo que vamos nosotros es vamos a mejorar nuestras falencias y los vamos a convertir en virtudes. El temperamento tiene que ver con el hombre interior. O sea, ¿cómo está su temperamento? Así como el de este hombre que se está agarrando de los cabellos. Yo no puedo decir eso porque no tengo cabellos. Entonces, es lo que hace una persona única. El temperamento es lo que diferencia a las demás personas. Es lo que nos diferencia a los demás. Necesitamos moldearnos para ser usados por Dios. Entonces, vamos a mirar los tipos de temperamento que hay. Una persona, han sido descritos 4 temperamentos y desde la antigüedad, antes de que el Señor Jesucristo estuviera en la tierra, ya habían descrito los 4 temperamentos, Aristóteles. Y algo muy importante es que tenemos que mirar que allí vamos a poder observar que de estos temperamentos todos tienen sus virtudes, pero también tienen sus defectos. El propósito de conocer las virtudes es que nosotros afianzamos esas virtudes y que si los defectos, quitemos los defectos. Eso es lo que se pretende entendiendo nuestro temperamento. El sanguíneo, ¿cómo es una persona sanguínea? Es entusiasta, es vigorosa. Esa es una persona sanguínea. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Y eso son de ese tipo de personas. El colérico también es una persona que es excelente líder, es el que dirige, es el que usted ve que en todas partes a él todo el mundo lo sigue porque él es el que está primero en todo. Pero también hay otro que es melancólico. El melancólico es la persona que es mal calmada, bien calmadita es. Entonces, usted lo ve que ese es el calmado. Oiga, hermano, que tal accidente, que tal ocurrió. Ah, bueno, es todo melancólico, está así. El flemático
El flemático aparenta cansancio y se muestra reconciliado con la vida. El flemático es el que es excelente humorista, nunca se ríe de sus chistes, pero cuenta los mejores chistes. La gran mayoría de humoristas son flemáticos. Vamos a mirar el temperamento que tenían algunos de los líderes de la Biblia. Y vamos a comenzar por uno en especial, que es Moisés. Entonces, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces el temperamento de él era de mansedumbre, era flemático. Pero ¿qué ocurrió después? Entonces el Señor lo utilizó grandemente, pero primero que era un hombre violento. Es más, tenía un temperamento tan violento que con sus propias manos mató a un egipcio. Pero el Señor después lo llevó durante 40 años para corregirle las dificultades de su temperamento. Lo hizo muy manso. Era líder, era colérico, su temperamento era colérico, pero el Señor hizo que tuviera virtudes como si fuera de un temperamento flemático. El carácter es el reflejo externo de lo que hemos aceptado internamente. Es el reflejo externo de lo que hemos aceptado internamente. Temperamento y carácter integran la personalidad del ser humano. El temperamento es la temperatura, es decir, lo que yo tengo de adentro hacia afuera. Y cómo lo de afuera puede modificar lo de adentro. Pero el carácter es el reflejo de lo externo, de lo que sucede afuera hacia mi interior. Y eso es lo que se constituye, integran la personalidad del ser humano. Por eso es tan importante que nosotros nos dejemos moldear por el Señor, porque el Señor quiere quitarnos todas las cosas que sean difíciles, como hablábamos acerca de los escultores y particularmente que pusimos el ejemplo de Miguel Ángel, que cuando él hizo el David, esa gran escultura que está allí en Florencia, Italia, que es perfecta, casi perfecta, porque, y dice, y es que es toda suave y es de una roca y uno se imagina cuánto trabajo con cincel y todo esto, pero lo que dijo Miguel Ángel fue que esa escultura ya estaba ahí, lo único que él hizo fue quitarle los escombros. Lo mismo hace el Señor con nosotros, ahí estamos nosotros, Él ve nuestra grandeza y Él lo que nos hace es quitarnos las cosas que nos estorben para que seamos útiles en sus manos. En Mateo 11:28 dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, una de las cosas es que tenemos que aprender del Señor Jesucristo, es lo que nos está diciendo aquí en su palabra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el Señor necesita que cada uno de nosotros podamos integrar el ADN de nuestro Señor Jesucristo para que seamos eficientes en el ministerio que Él nos ha encomendado. Como punto 2, vamos a ver las áreas fundamentales que nos ayudarán a crecer. Entonces, ¿cuáles son las áreas fundamentales que necesitamos para que crezca Dios, para poder crecer nosotros, como Dios quiere? Entonces, alimenta a diario tu fe. ¿Nosotros qué utilizamos para alimentar diariamente nuestra fe? Pues sencillo, mi querido alumno que me está viendo allí, es la vida devocional. Tenemos nuestro diario devocional. Lo primero que tú hagas cuando te levantas es tu vida devocional. Es muy importante que usted haga su vida devocional. Esto va a alimentar diariamente su fe, porque usted ora, lee la palabra, entonces hay una comunicación de ida y vuelta con el Señor. En 1 de Juan 5:4, la palabra del Señor nos enseña: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando estamos en contacto con el Señor, entonces vamos a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
el creer en Él. Pero ¿cómo se aumenta la fe? Es estando en permanente contacto con el Señor. ¿Qué podemos ver además? Sea una persona equilibrada. En 1 Timoteo 4, 12, 16 nos enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. El versículo 13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y qué otra cosa? Y que no descuides el don que hay en ti, o sea, el regalo que Dios te dio, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Y aquí viene el por qué: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tremendo esto que nosotros estamos viendo en esta lección acerca del liderazgo, la personalidad del líder. Sé una persona equilibrada. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo nuevamente le hace una recomendación a Timoteo. En 4, 12, 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es tremendo lo que el Señor nos está enseñando aquí, a ser una persona equilibrada. Involucre a su familia en el ministerio. Entonces, la protección más grande contra el adversario es que usted pueda involucrar a la familia en el ministerio, que usted pueda orar por ellos, que los pueda traer a la célula, al grupo de vida, llevarlos a la iglesia. Es muy importante, y de esta manera así usted está protegiendo a su familia contra el adversario. Dios desea familias sacerdotales porque así dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. Esta visión que estamos viendo, que la iglesia tiene, esta visión contribuye a que su familia se desarrolle. Así como tú te estás desarrollando, todos los miembros de tu familia se pueden desarrollar. Por eso, este es un llamado familiar. En Éxodo 19:6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el Señor quiere familias sacerdotales. Ahora, ¿qué más el Señor desea? Estamos viendo la personalidad del líder. Que este líder tenga una unción de restauración. Eso es lo que Dios desea, que tenga una unción de restauración para ayudar a otros, porque ese es el propósito del ministerio. Por eso la palabra del Señor en Malaquías dice: cuando nosotros estamos llenos de Dios, entonces esta palabra se cumple. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga con ira y no sea que yo venga y hiere a la tierra con maldición. Entonces, Dios desea que haya un líder y que su personalidad esté llena de unción. Además, una personalidad de un líder, con la personalidad que Dios moldea, entonces es un ejemplo a otros. Y nosotros podemos ver aquí a un hombre, y un hombre que a la verdad yo amo mucho, porque por la gracia de Dios y por las oraciones de Él es que yo estoy en el ministerio. Porque aprendí a través de Él el seguimiento de Él, la consolidación de Él, la constancia de Él, su amor para conmigo, hizo que yo cambiara de rumbo. Yo iba para el norte y el Señor a través de Él me hizo regresar por el camino equivocado. Y ahora estoy en el camino correcto y le doy gracias a Dios por su vida. Por eso, un liderazgo que es ejemplo, ese es nuestro pastor Hugo. Usted lo ve acá, ustedes lo conocen. Es una hormiguita completa, es una persona que rebosa el amor. En Oseas 4:9 dice de la siguiente manera: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Por eso yo tengo la plena confianza en mi pastor,
La gente debe tener la plena confianza en su líder, en usted. Porque usted es una persona que tiene una personalidad, tiene un temperamento, tiene un carácter moldeado por el Señor y además que tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Conclusión y terminamos este capítulo. El carácter de Cristo debe ser reproducido en cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de perseverar, que el carácter de Jesucristo esté reproducido en cada uno de nosotros. Debes de tener dominio propio, que no te dominen los demás o las pasiones, que seas tú quien dirija tus pensamientos y no tus pensamientos que te dirijan a ti. Es muy importante esto que lo tengamos en cuenta y que sometamos cada área de nuestro carácter al Espíritu Santo. Que nosotros no seamos de esas personas, es que yo soy así y así soy. No. El Señor es el que nos cambia, por eso tenemos que someternos, tenemos que someter cada área de nuestras vidas, particularmente el carácter, a Dios. Así de esta manera vamos a ver el fruto. Haciendo todo lo anterior, usted tendrá autoridad ministerial. Tremendo esto. Yo le doy gracias a Dios, de verdad, por estar aquí delante de ustedes. En la medida que yo cada vez puedo estar repasando y revisando esta escuela de discipulado, cada vez me convenzo que es lo suficientemente necesario para que usted se convierta en una persona eficiente al servicio de Dios. Mientras tanto, vamos a ver la lección número 4. Espero que aliste ahí su cartilla adicional y nuevamente le recuerdo por favor que haga sus devocionales diarios, su devocional diario y que complete siempre los cuestionarios. Ahora vamos a mirar aquí en la lección 4 de Doctrina y Liderazgo, la personalidad del líder, parte 2. ¿Qué vamos a mirar? La personalidad del líder, parte 2. Veamos. Seguimos en la misma cartilla. Estamos viendo la personalidad del líder, parte 1. Ahora vamos a ver la parte 2. Discúlpeme, tuve un lapsus, pero seguimos en la misma cartilla. Sí, porque algunos se estarán preguntando, no, pero en la otra cartilla no está. No, está en la misma cartilla ahí, en la cartilla de doctrina. Discúlpeme el lapsus. Bien, vamos a continuar viendo la personalidad del líder, parte 2. Y vamos a mirar acá los rasgos que distinguen la personalidad del líder. Entonces, uno de los rasgos más importantes que distingue la personalidad del líder es el ser entusiasta. El ser entusiasta. ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo no es más que tener Dios adentro. Ese es el entusiasmo. No es más que eso, es tener Dios adentro. Una persona entusiasta es la que hace las cosas hasta que las termina. No deja las cosas a medio hacer. Entonces es entusiasta por lo que hace. Veamos la fundamentación bíblica que tenemos acá. En 2 Corintios 4, 16, 18 dice de la siguiente manera: por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Entonces, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Al interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Porque esta leva de tribulación momentánea, o sea, las dificultades por las cuales estemos pasando, como la que estamos pasando por este tiempo, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, vamos a entender algo que Dios quiere.
que nosotros como líderes nunca desmayemos. El entusiasmo es una alta dosis de fe, como lo acabamos de ver en la palabra del Señor. Entusiasmo, como les dije en un comienzo, significa tener Dios adentro. El entusiasmo hace que nos esforcemos más y mejor por lo que hacemos. La felicidad y el bienestar interior está ligado al entusiasmo, porque eso sale de dentro. Entonces, una persona que tenga otra cosa, pues no va a tener entusiasmo, no va a decir las cosas con entusiasmo. Por ejemplo, yo siempre les digo, a mí me preguntan, ¿cómo está hermano Ramiro? Yo digo siempre, excelente, excelente. Y tengo que colocarme en una posición de excelente, porque yo no puedo decir, no, estoy excelente, así derribado como está esta mujer en la foto. No, tengo que decir excelente porque estoy excelente. ¿Por qué digo excelente? Porque me siento así. Siento que estoy excelente. Siento que tengo bien mi salud. Siento que le estoy agradando a Dios. Siento todo eso. Entonces estoy excelente. Entonces yo tengo que decirle esto a las personas y transmitir el entusiasmo, porque el entusiasmo contagia. Eso es muy importante. Entusiasmo. El entusiasmo renueva el hombre interior. Por eso, mantenga la mente abierta al Espíritu Santo y renuncia a conservar pensamientos tradicionales de estancamiento. Cuando usted tiene la mentalidad de Dios, tiene la mentalidad de un líder de conquista. Pero cuando no tiene esa mentalidad, sino está pensando en problemas, en estancamiento, en que no lo logrará y todo esto, entonces esos no son pensamientos de una persona que tenga a Dios en su corazón. Entonces, tiene que renunciar a conservar esos pensamientos tradicionales. Entusiasmo. Entonces, el entusiasmo es un producto de fe, porque ve las cosas que no son como si fueran. Tenga comunión con el Espíritu Santo todos los días. Órele al Padre para que el Espíritu Santo nunca se aparte de ti. Todo lo puesto en el Espíritu lo veremos en lo natural. Todo lo que usted ponga en las manos del Espíritu, orando y clamándole a Dios, lo verá en lo natural. Cuando abra los ojos, quedarás asombrado. Así es la verdad. Ya que por temor o ignorancia no veía las bendiciones ministeriales y familiares. Entonces ahora ya no vamos a ver las personas con nuestros ojos naturales, los vamos a ver como los ve Dios, con los ojos espirituales, porque Dios desea un cambio en ellos. ¿Qué otra cosa? La personalidad del líder. Un líder debe ser íntegro. Entonces, dice en Tito 2, 7, 8, el apóstol Pablo le dice a Tito, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Recuerde que el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Es uno de los escritores de la palabra del Señor, pero inspirado por Dios. Por eso decimos la palabra de Dios. Pero él utilizó a diversos escritores. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Eso es integridad. Un buen líder inspira confianza. Eso es muy importante. Lo que dice lo practica. Un líder es responsable y serio. Así nadie podrá hablar mal de él. Eso es un líder íntegro. Yo les conté el ejemplo, ¿no? De una persona. Y vuelvo y lo repito. Que en una habitación de un hotel se encontró un maletín de $1.000.000 y estaba allí con una dama. Y lo llevó a la recepción. Y lo entregó y dijo, alguien dejó aquí. Y todo el mundo asombrado de la honestidad de este hombre, de la honradez. Pero resulta que el que había dejado ese dinero allí era el dueño de una cadena de televisión y dirigía un noticiero. Entonces, al ver esto, entonces le preguntó a los de la recepción que si estaba allí la persona y le dijeron, sí, es que voy a ir a entrevistarlo para que esta noche pueda salir en el noticiero. Y cuando él abrió la puerta, entonces vieron
al hombre y la dama con que estaba allí él. Y le dijo, quiero entrevistarte para esta noche porque son muy pocas personas que tienen esa integridad como la que usted tiene y su honradez de devolver un dinero, porque bien se hubiera podido haber perdido el hotel o haber dicho que nunca estuvo acá. Entonces lo vamos a entrevistar para el noticiero de esta noche. Y entonces el señor, todo preocupado y angustiado, llega y dice, no, ustedes no me pueden entrevistar porque es que con la dama que estoy aquí no es mi esposa. Aparentemente el que venía a entrevistarlo pensaba que era una persona íntegra, pero no era íntegro. Tenía problemas. Entonces, el Señor lo que espera es que nosotros sí seamos personas íntegras. Eso es lo que les quiere decir. O sea, que nadie pueda hablar mal de nosotros. O sea, eso quiere decir la integridad. Bien, un líder seguro de sí mismo. O sea, que en todas las cosas que diga o haga, actúe con seguridad. No dubitativamente. Porque imagínense, un piloto que diga no sé para dónde voy, dirigiendo un avión y todo, ¿cómo se sentirán los pasajeros? Es exactamente igual. Un líder debe estar seguro de sí mismo, tener el pleno conocimiento. En Números 13:30, entonces, esta es la actitud de un líder. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Dice algo muy importante aquí que la enseñanza de Caleb era, mientras que otros estaban atemorizados, inseguros por la tierra que fueron a ver, él no, él sí estaba seguro. Él hizo callar a todo el mundo porque la inseguridad provoca pánico colectivo en todo el mundo. Pero entonces él hizo callar al pueblo y dice delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Además, después les narra y dice, es que Dios está con nosotros, entonces ¿a quién más necesitamos? Por eso un líder es influencia. Un líder seguro de sí mismo, entonces, es estas características. Nadie que crea en sí mismo tomará retos o desafíos. O sea, la seguridad es algo que está en uno mismo. ¿Qué otra cosa? Dios cree en nosotros, ¿y por qué nosotros no creemos en Él? Si Dios cree en nosotros, ¿por qué no creemos en Él? ¿O por qué vamos a dudar de lo que Dios nos dice que hagamos? Un hombre seguro de Dios conquistará lo sobrenatural. Siempre un hombre seguro en las cosas de Dios va a conquistar lo sobrenatural. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es un grito de guerra y esa es la palabra del Señor que nosotros debemos aprender para estar siempre seguros como líder del llamado que el Señor nos ha hecho. Eso integra nuestra personalidad. En Números 14:9 dice la palabra del Señor, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Comenzamos hablando como les decía, no, subamos y tomámosla porque nosotros, eso es para nosotros. Pero aquí, cuando ya la gente como que sigue en lo mismo, entonces tiene que tener la seguridad suficiente de que Dios es el que está en control. No ser solamente seguro de sí mismo, sino recordarle la palabra del Señor. Recordarle lo que Dios ha hecho. Es muy importante. Entonces, un líder seguro de sí mismo en 1 Samuel 17, 46, 47 nos narra esta parte. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Está hablando un hombre seguro de sí mismo, de David, el que derrotó a Goliat. No con ejército ni con espada, sino con la fuerza del Señor, la confianza en el Señor. Un líder confiable. ¿Qué necesita nosotros? Nuestra personalidad, que es lo que los demás ven en nosotros, deben de ver en nosotros un líder confiable. 1 Samuel 16, 18 dice, entonces uno de los criados respondiendo
respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O sea que las personas que conocían a David confiaban en él. ¿Por qué? Porque él reproducía todo esto que le está contando esta persona, todos estas virtudes de él, ¿sí? Entonces uno de los criados, vea, ya lo conocía uno de los criados del rey de Saúl, y dijo: yo conozco a alguien, y le dice de quién es hijo, de Isaí, y en dónde vive, en Belén, que sabe tocar, o sea, conoce sus destrezas, además que es valiente y vigoroso, porque como es pastor de ovejas, entonces ha conocido que él se ha peleado con leones y con osos, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y además, ¿qué refleja? Es hermoso. Cuando una persona ama a Dios, conforme a David, conforme al corazón de Dios, que fue el hombre conforme al corazón de Dios, entonces eso va a reflejar. Todas las personas lo van a ver. Y Jehová está con él. No, mejor dicho, lo máximo es que Dios está con él. Entonces, ese es un líder confiable. Eso es lo que Dios desea de ti y de todos los que trabajamos para el Señor. Líderes confiables. Miremos más. Un líder confiable asume las pequeñas obligaciones como grandes responsabilidades. Nunca piensa en sacar provecho de lo que se le confía, porque a su tiempo seremos exaltados. Los secretos de un líder confiable jamás los divulgará. Mucha atención a esto. Y esto genera seguridad en las personas. Un líder disciplinado. Entonces, una de las cosas que la personalidad del líder debe reflejar además es que sea una persona disciplinada, que sea puntual, que cumpla con su trabajo, que donde quiera que está, que refleje a Dios. Recuerda, somos embajadores de Jesucristo. En 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25 dice: y todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿De qué nos debemos de abstener nosotros como cristianos? Del pecado. Los deportistas se abstienen de muchas cosas porque si no son disciplinados, entonces no van a lograr lo que se han trazado, que es llegar a la meta, ganar. Pero nosotros vamos a llegar a la meta no por una corona, sino para recibir el premio máximo de Dios. Eso es lo que vamos a recibir. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, lo retengo y lo pongo en servidumbre. ¿De quién? De Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, que la corriente de este mundo lo pueda traer. Tengamos muchísimo cuidado. Por eso, un líder que tiene una personalidad, entonces es una persona disciplinada. Así como los deportistas se entrenan para competir en una carrera, así también debe ser el líder cristiano y debe prepararse muy bien. ¿En qué se debe preparar muy bien? En lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo intelectual. Nosotros debemos de demostrar todo, absolutamente todo, para poder decir: ¿cómo estás? Excelente. Así es, la verdad. El propósito es culminar con éxito la carrera de la fe. Eso es. Ustedes ven a nuestro pastor. Él tiene 74 años, pero es una persona que parece que tuviera como 40 años. No se le acaba nunca la pila. ¿Pero por qué? Porque es una persona disciplinada. Él se prepara en todo. Yo lo veo. Yo que ando con él y le doy gracias a Dios por las veces que ando con él, yo me doy cuenta. Es una persona que está preparado en estos aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo físico y en lo intelectual. Pero más está preparado en las cosas del Señor. Un líder perseverante.
Entonces, eso debe reflejar un líder. Según de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces un líder debe ser como el labrador. Ese es el ejemplo que nos coloca de la agricultura. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo entiende. Y hoy ya les digo, es exactamente igual. ¿Qué hace un agricultor? Siembra la semilla, pero si no ha trabajado la tierra primero, ¿cómo quiere que le produzca la semilla? La semilla tiene que tener, la tierra tiene que tener un tratamiento primero. Después sembrar la semilla y cuidarla. Y cuidar esa semilla, la consolidación. Cuando usted se gana una persona, tiene que cuidarla. Y dice que para participar de los frutos, ¿quién es el que va a dar el crecimiento? Dios es el que va a dar el crecimiento. Y cuando vengan los frutos, entonces nosotros vamos a participar de los frutos. Pero primero debemos, ¿qué? Trabajar. Eso es lo importante. Líder reproductor. Entonces, dentro de la personalidad del líder debe estar en ese líder que se reproduzca a otros. Jesucristo se reprodujo en sus discípulos se reprodujeron en otros discípulos y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es un líder reproductor? Es aquel que tiene influencia, que influye a los demás, además que tiene un gran espíritu de servicio, sirve a otros. Un líder maestro capacitador que puede enseñar, que enseña con mansedumbre, que está dispuesto a contestar las preguntas, que está dispuesto a corregir, pero con amor siempre. Un líder que se sacrifica por sus discípulos, y esto es muy importante. Debe estar disponible para sus discípulos. Siempre un discípulo no va a generar problemas, porque tú le vas a enseñar correctamente. Por eso debemos ser líderes reproductores de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la personalidad que nosotros debemos de tener. Desarrolla el potencial de otros. O sea, un líder reproductor, entonces es el que ve la potencialidad en cada persona, ve los dones, los talentos que Dios le ha dado y ayuda a desarrollarlos. Ese es un líder. Conclusión. Entonces, como conclusión tenemos que un líder reproduce el carácter de Cristo en otros, número 1, y como número 2 podemos ver que un líder se caracteriza por tener dominio propio. Un líder se esfuerza por someter cada área de su vida al control del Espíritu Santo. Así tendrá autoridad en su vida ministerial. Todo esto hace parte de la personalidad del líder. Hemos visto es largo lo de la personalidad del líder, pero es lo más importante, porque es que nosotros vamos a tratar con otras personas que nos están viendo todo el tiempo cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro carácter y cuál es nuestro temperamento. Así es de que Dios los bendiga y nuevamente les recuerdo, repasen estas cartillas una y otra vez. Nunca las vaya a perder, siempre guárdelas. Así haya terminado usted su nivel, siempre venga y repáselas nuevamente, porque le van a ser útiles en un momento determinado. Mientras tanto, vamos a ir a la lección número 3 de Seminario de Consolidación. Vamos a ir a la lección número 3 de Seminario de Consolidación y en esta vez sí vamos a cambiar de cartilla. Y quiero iniciar. Lección número 3 de Consolidación. El fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Bien, vamos a ir acá porque tenemos unas lecturas bíblicas, entonces yo leeré rápidamente, pero usted me seguirá ahí en la cartilla y si muy seguramente no están desarrolladas las lecturas bíblicas, yo sí las voy a hacer, pero usted entonces le va a poner atención. Bueno, el fruto del Espíritu Santo. Entonces dice, los dones más el fruto del Espíritu es amor. Miren, ¿cuáles los resultados del Espíritu Santo en mí? Entonces es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Quiere decir esto que los dones representan el poder en el creyente. El fruto es la representación del carácter, recuerden eso, es muy importante. Esto se complementa el uno con el otro. Cuando nosotros tenemos en cuenta esto,
Entonces entendemos que el fruto, el primer fruto del Espíritu es el amor. Juan 13, 34 al 35 dice de la siguiente manera: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, algo muy importante que el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo es que el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y nosotros debemos de tener ese fruto en nuestras vidas. Porque si no hay amor, no hay nada de verdad. Entonces nuestro ministerio debe ser un ministerio amoroso. Amoroso. ¿Y cómo es? Amándonos los unos a los otros, así como el Señor nos amó. El fruto del Espíritu del amor. En Romanos 13, versículo 10, la parte B dice: así que el cumplimiento de la ley es el amor. Más claro no se puede hablar. Ese fruto del amor. El cumplimiento de la ley es el amor. De todas esas reglas que hay y todas las... No hay necesidad de eso. Es con el solo que usted ame a Dios y ame a su prójimo y se ame como usted. Ahí está cumpliendo usted todo, absolutamente. Está en amor. ¿Qué más dice? Podemos ver sobre el fruto del Espíritu del amor. En 1 Timoteo de 1 del 5 al 6 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces nosotros debemos de entender que tener el mandamiento, ese fruto del amor, es nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y una fe no fingida, porque así vamos a amar verdaderamente a Dios. Entonces, algunas personas se han desviado de ellas, dice ahí. ¿Qué más sigue? Continúa diciendo: el fruto del Espíritu Santo es el amor. En Juan 15, 12, 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por otros, por sus amigos, porque así nos llama nuestro Señor Jesucristo. Somos sus amigos. El fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto del Espíritu? El otro fruto del Espíritu es el gozo. O sea que nosotros debemos siempre estar gozosos. Eso es lo que el Señor nos pide. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Esa alegría cuando estemos allá en el reino del Señor, en el Espíritu Santo. O sea, por eso es que necesitamos nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿qué más nos enseña sobre el gozo? En Habacuc 3, 17 y 18 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manajada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Independientemente sean las circunstancias, por oscuras que sean, mi hermano, pero siempre como un buen líder que está lleno del Espíritu, usted siempre se va a gozar en el Señor. Eso es muy importante. El fruto del Espíritu es paz. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros desarrollemos ese don del Espíritu, la paz. En Colosenses 1, 19, 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es allí
con la sangre de Jesucristo, que nosotros nos reconciliamos y que las personas se van a reconciliar y van a hacer la paz con el Señor. Cuando nosotros nos reconciliamos es porque hubo un arrepentimiento y por eso, mediante la sangre de Jesucristo, vamos a tener la paz. Es el fruto de la paz. Veamos qué más nos dice. En Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo viene entonces un don del Espíritu? Está el uno relacionado con el otro, como lo veíamos. La fe con la paz. Entonces, si nosotros no le creemos a Dios, pues no vamos a tener paz. Entonces, es eso lo que nos dice la palabra del Señor. El fruto del Espíritu. Entonces, sigue hablando de la paz. En Efesios 2, 14, 15 dice: porque Él es nuestra paz. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, de los judíos y los que no eran judíos, los gentiles. Entonces, a través de Jesucristo fue que se derribó esa pared, ¿sí? Y esa es nuestra paz. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo era? Nosotros anteriormente estábamos separados, pero cuando recibimos a Jesucristo se rompe esa pared de separación. El fruto del Espíritu es la paz. Isaías 9:7 nos lo dice de esta manera: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces está hablando de David, sobre el trono de David y su reino, y está hablando sobre quién era Isaías, el profeta mesiánico. Entonces hasta aquí estaba dando una profecía acerca de Jesucristo. Bien, o sea, por el poder del Espíritu, es la paz. ¿Cómo es que denominamos a Jesucristo? Príncipe de paz. El fruto del Espíritu es paz. En Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nosotros, cuando no obedecemos la palabra del Señor, pues no va a estar el Espíritu en nosotros tampoco. Porque aquí dice: fuera entonces como tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea, algo que fluye. El fruto del Espíritu. Otro de los dones del fruto del Espíritu es la paciencia. Y miremos lo que dice Romanos 5:3 al 4. Y dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, las dificultades. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces, es tremendo entender que nosotros debemos de tener paciencia, aceptar todo con calma, porque entonces superaremos las pruebas y entonces tendremos la esperanza, o sea, la certeza. El fruto del Espíritu y la paciencia. En Isaías 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Entonces seguimos. El fruto del Espíritu es la paciencia. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó del camino, mas Jehová cargó el pecado en él de todos nosotros. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si así haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces seguimos entendiendo esto de la paciencia, que es un fruto del Espíritu. En primera de Pedro 2:20 al 23 nos relata lo siguiente la palabra del Señor. El cual no hizo pecado ni se halló engaño de su boca. Está hablando de Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero en Lucas nos habla algo muy importante. Bueno, algo aquí voy a retrasar un poquito porque esto necesitamos explicarlo. Dice acerca de la paciencia. Miren, el Señor en la cruz del Calvario tuvo toda la paciencia, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de que Él podía destruir con una sola palabra, pero Él fue obediente hasta la muerte. Tuvo la paciencia. Ese es el ejemplo para nosotros acerca de la paciencia. Ahora vamos a ver la benignidad, el ser bueno. Lucas 6, 27, 31 dice, pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es ser bueno. Ese es un ejemplo, ese es el mayor ejemplo de benignidad. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tremendo, ¿no? Porque es fácil. Es fácil ser bueno con las personas que están cerca de nosotros, pero con los que hacen la vida cuadritos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender como líderes, porque tenemos que nosotros saber que esos frutos del Espíritu Santo están disponibles para cada uno de nosotros. El que te hiera en una mejilla, preséntele también la otra, y el que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. El fruto del Espíritu es ser bueno. En Lucas 6, 27, 31 sigue diciendo, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Este sí es tremendo. La bondad, ser bondadosos. Entonces, ¿qué es ser bondadosos? Ayudar a otros. Tener siempre esa disposición. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. Por más cosas que nosotros hagamos bondadosas, no vamos a superar a Jesucristo. Pero Dios nos pide, porque esto es algo de parte de Dios. Dios fue tan bueno que hizo todo por nosotros, murió en la cruz del Calvario. En Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Siempre tenemos que hacerle el bien a las demás personas, siempre. Eso significa la bondad. Ahora vamos a mirar un fruto muy importante que debemos desarrollar del Espíritu Santo, que es la fe. Es pues la fe, dice en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, aquí nos habla de lo que es la fe, ver las cosas que no son como si fueran. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, eso es por la fe. Todo el capítulo número 11 de Hebreos trata sobre la fe, es el tratado de la fe. Por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un hombre justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que nosotros, si nosotros somos hombres de fe, nosotros vamos a ser los primeros en cumplir los compromisos en nuestra iglesia. Los diezmos, las ofrendas, eso debe ser muy importante esto, porque eso hace parte de la fe. Pero ¿qué más hace parte de la fe? Por la fe que no fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces nosotros debemos de agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Pues creyendo a su palabra, obedeciéndolo. Eso es así como hizo Enoc. El fruto del Espíritu, por eso se relata Enoc, que está en el Antiguo Testamento en Génesis, lo relatan aquí en Hebreos. El fruto del Espíritu, entonces, que estamos desarrollando es la fe. ¿Por qué es importante desarrollar la fe? Porque la palabra del Señor nos dice acá, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él y que es galardonador de los que le buscan. Esto es tremendo, se requiere fe, que es el fruto, uno de los frutos que verdaderamente se conjugan con los demás. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, no, todavía no se veía el diluvio ni nada, estaba construyendo el arca por ahí en un monte, en un desierto, nunca llovía, y le dijo a la gente que se arrepintiera, y que va a arrepentir, va a haber un diluvio, los va a matar a todos, nadie se entendió. ¿Y quiénes fueron los únicos que aceptaron ese llamado? Pues fue Noé, porque le creyó a Dios. Creerle a Dios es tener fe. Y entonces no pereció él ni su familia. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero le obedeció al Señor. Fue por fe, por eso lo llaman el amigo de Dios. Le creyó siempre a Dios. Y nosotros leemos la historia de Abraham, y es la historia de un hombre de fe y de todos los grandes líderes de la Biblia. El fruto del Espíritu es la fe. Seguimos, en Hebreos 11:9-10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, está hablando de Abraham como ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaba confiado plenamente en Dios. El fruto del Espíritu dice en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ya conocemos la historia, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A través de Abraham, a través de el hijo de Sara, es que viene Isaac, y de ahí viene la descendencia del pueblo de Dios. Se cumplió la promesa que le dijo, y te engrandeceréis, serás tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y él le creyó al Señor. Y es cierto, ¿no? Ahí están, judíos. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros todos pertenecemos a su pueblo. Hebreos 11:12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron con las estrellas, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Recordemos ese pasaje también. Entonces el fruto del Espíritu, entonces vamos a pasar de la fe, vamos a pasar a la mansedumbre, a estar tranquilitos. Proverbios 16:32 dice sobre esto, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es muy importante que entendamos esto, que nosotros es mejor tardarnos para airarnos, porque la ira, la consecuencia final de la ira es la muerte, siempre. Entonces por eso dice la palabra del Señor que airaos y no pequéis, o sea, mansedumbre siempre. En Timoteo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, cálmate. Entonces, tenemos que ser mansos. ¿Qué más dice la palabra del Señor? El número 12:3,
está también otro ejemplo de mansedumbre. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y usted ya conoce los antecedentes de él. El mismo que mató a uno con sus propias manos. Pero eso fue en lo que lo convirtió el Señor. Mansedumbre. En Salmo 51, 17 nos relata el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, o sea, los humildes. Un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Manso. Está hablando de las personas mansas. No como dice mi pastor, no mensos, sino mansos, mansos. Bien. ¿Qué más hay sobre el espíritu de mansedumbre? Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si esos los violentos no van a recibir eso, esos son los que están mansitos. Ahora, ¿qué nos habla acerca de la templanza, de cómo debemos de ser nosotros ante las adversidades? En Filipenses 2, del 11 al 13 nos dice: por tanto, amados míos, y aquí inspirado por el Espíritu Santo habla del apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea que debemos obedecer estando o no estando presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué escribió esta carta el apóstol Pablo a los filipenses? Porque estaban pasando por momentos de ataques del enemigo. Y el apóstol Pablo escribió estas epístolas para que ninguno de los fieles de la iglesia volvieran atrás. Por eso hay que tener templanza. ¿Qué más nos habla sobre templanza? 1 Corintios 9:25 nos dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, nosotros tenemos que tener templanza ante las pruebas, ante las adversidades y prepararnos para ello. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más nos habla de templanza? En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, eso en lo que nos habla aquí sobre la templanza. Pero ¿qué más nos dice sobre la templanza? Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No desviarse. Entonces, perseverar, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todas las cosas que estén ocurriendo contrarias a nuestra vida. Quiero darle gracias a Dios por haber culminado esta lección y nuevamente les recuerdo, nos vemos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga y los espero en la próxima clase. Hasta pronto.